Vamos a continuar con los ejemplos de derivación mediante la definición de derivada. Ejercicio 1. Halle f' de z sub 0 si f de z es igual z a la n, donde n pertenece a los enteros positivos. Entonces vamos a hallar la derivada de z a la n. Bien, considere f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0. Ahora, el f de z es z a la n. El f de z sub 0, z sub 0 a la n. Vamos a dividir por z menos z sub 0. Ahora, recordemos del álgebra elemental de que z a la n menos z sub 0 a la n es igual z menos z sub 0 por z a la n menos 1 más z a la n menos 2 por z sub 0, etcétera, etcétera, más z sub 0 a la n menos 1. Vamos a dividir, entonces vamos a dividir por z menos z sub 0. Numerador, denominador, cancelar z menos z sub 0, quedando z a la n menos 1 más z a la n menos 2 por z sub 0, etcétera, etcétera, más z sub 0 a la n menos 1. Entonces, tomando límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0. Es el límite cuando z tiende a z sub 0 de z a la n menos 1 más z a la n menos 2 por z sub 0, etcétera, etcétera, z sub 0 a la n menos 1. Como vemos, el primer miembro es la definición de la derivada. Y cuando z tiende a z sub 0, queda z sub 0 a la n menos 1. Z sub 0 a la n menos 1, etcétera, etcétera, z sub 0 a la n menos 1, que se repite n veces. Por lo tanto, la derivada o la suma es lo mismo que decir n z sub 0 a la n menos 1. Es decir, la derivada f' z sub 0 es n por z sub 0 a la n menos 1 para todo z sub 0 que pertenece a los completos. Muy bien, ejemplo 2. Halle f' de z sub 0 si f de z es igual a 1 sobre z. Considere z diferente de 0. Considere z diferente de 0. Entonces, solución. Vamos a ver la solución del problema. Entonces, considere f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0, que es igual, el f de z es 1 sobre z, f de z sub 0, 1 sobre z sub 0, sobre z menos z sub 0. Simplificando, z sub 0 menos z
sobre z por z sub 0 por z menos z sub 0. Ahora, puedo simplificar z menos z sub 0, z menos z sub 0, pero va con signo negativo, quedando menos 1 sobre z por z sub 0. Y cuando toma límite, entonces tomar el límite de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0 cuando z tiende a z sub 0. En el segundo miembro, menos el límite cuando z tiende a z sub 0. 1 sobre z por z sub 0. Y como vemos, el primer miembro es la definición de la derivada. F' de z sub 0 es menos 1 sobre z sub 0 al cuadrado, donde z sub 0 es diferente de 0, con lo cual hemos hallado la derivada de 1 sobre z, donde la derivada ya en cualquier punto es menos 1 sobre z cuadrado, z diferente de 0.